Saludos amigos y amigas. En el día de hoy vamos a trabajar con el sistema operativo Windows 10 y es que este sistema operativo es uno de los más recientes de las líneas de sistema operativo de la empresa Microsoft Corporation, y este sistema operativo fue diseñado para el uso en PC, incluyendo computadoras de escritorio y computadoras portátiles. También podemos decir que es muy utilizado para computadoras de oficinas, de hogar, para equipos portátiles como Table PC, como Notebook, entre otros. El sistema operativo Windows, cuando usted enciende el computador y este carga, lo primero que vemos es el escritorio de trabajo, esto que se encuentra aquí, esta pantalla de fondo. El escritorio de trabajo está compuesto por varios elementos que son fundamentales. La imagen de fondo o pantalla, sobre esa imagen de fondo podemos ver aquí los iconos de acceso a los diferentes programas. En la parte inferior del escritorio de trabajo podemos ver aquí la barra de tareas. Importante también destacar que esa pequeña flecha que se mueve ahí sobre el escritorio de trabajo se llama puntero. Para utilizar este sistema operativo, igual que los demás sistemas operativos, igual que las demás versiones de Windows, destacar que debemos utilizar el mouse y que el mouse está compuesto por dos botones, que es el botón primario y el botón secundario. Cuando hacemos clic con el botón secundario aparece un menú que se llama menú contextual, que va a depender de las características propias del lugar donde hagamos clic con el botón secundario. Por ejemplo, cuando yo hago clic con el botón secundario en el área del escritorio, pueden ver ese menú que se muestra ahí, que es el menú contextual, y tiene las características propias del escritorio de trabajo. Si lo hago sobre la barra de tareas, podemos ver que varía el menú, pero sigue siendo un menú contextual que tiene características propias de la barra de tareas. Si lo hago sobre un icono como este, por ejemplo, también vemos que tiene otro menú o un menú con opciones diferentes, pero sigue siendo el menú contextual, que tiene características propias, en este caso, de el archivo al que le estoy haciendo clic con el botón secundario. Importante resaltar que la barra de tareas está compuesta básicamente por tres elementos, que son, primero, aquí el botón de inicio, que es donde yo inicio mi trabajo en el computador, y a través de este yo puedo acceder a todos los programas que están instalados en mi equipo. Al botón de inicio, en estas versiones recientes, se le ha agregado un cuadro de búsqueda que yo lo utilizo para buscar archivos o programas dentro de mi computador. Por ejemplo, hago clic ahí y escribo Word, por ejemplo, y aquí me aparece el programa que se llama Word de Office, el procesador de palabras. Otra parte importante de la barra de tareas es la zona central, donde se alojan todos los programas o aplicaciones que yo estoy ejecutando en el momento que estoy trabajando, y también donde se alojan o se anclan iconos de acceso a las diferentes aplicaciones que tengo en el computador en esta zona central. También aquí a la derecha podemos ver en nuestra barra de tareas lo que es la zona del reloj y el control de volumen. Además, ahí se coloca también lo que es el área de notificación, que es el área donde aparece cada notificación sobre los eventos que ocurren en mi sistema operativo. Cualquier tipo de evento que surja en mi sistema operativo, como por ejemplo se está llenando, se está agotando el espacio en disco duro, aparece una notificación en esta área que se llama área de notificación. Importante resaltar también en cuanto al sistema operativo Windows 10 es que tenemos estos pequeños dibujos que se llaman iconos de acceso o iconos. Un icono está compuesto por una imagen de icono que identifica la aplicación o programa a la cual pertenece el icono, y está compuesta por un nombre de icono. Ese nombre de ese icono puede ser cambiado lógicamente. Hay iconos que son fundamentales para el funcionamiento del sistema operativo
y hay otros que no son fundamentales, sino que vienen a agregarse a una unidad de almacenamiento, a un directorio y en este caso al escritorio de trabajo. Por ejemplo, un icono fundamental para el funcionamiento del sistema operativo es este icono que está aquí, que se llama papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje es un lugar, es un directorio donde se van almacenando todas las carpetas, todos los archivos y todos los documentos que usted elimina del computador. En la papelera de reciclaje se va almacenando toda esa información, todos esos archivos, y usted puede luego vaciar la papelera y eliminar todos esos archivos de manera permanente. Destacar que mientras los archivos están en la papelera de reciclaje, usted puede ir a la papelera de reciclaje y recuperar esos archivos. Importante destacar también que cuando tenga una ventana abierta, esa ventana en Windows 10 se llama ventana de explorador y ahí estamos mirando ya lo que son los diferentes tipos de ventanas. Esta ventana me permite administrar los elementos dentro de mi computador o administrar los archivos. Esta ventana está dividida básicamente por dos lados. De este lado, donde yo puedo ver los archivos, los directorios que tengo dentro de mi sistema operativo y las unidades de disco. Y de este lado donde puedo ver el contenido de la unidad de disco o del directorio que yo seleccione del lado izquierdo. Por ejemplo, si yo selecciono aquí en el lado de directorios y unidades, selecciono aquí escritorio, podemos ver que aquí a la derecha aparecen todos los archivos que están colocados en el escritorio de trabajo. Importante destacar que hay un icono que se llama equipo, este que está aquí, y es uno de los iconos más importantes del sistema operativo junto con la papelera de reciclaje, y es porque en ese icono equipo yo puedo mirar todas las unidades de disco que yo tengo en mi computadora. En nuestro caso estamos mirando aquí que dentro de equipo yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 unidades de disco. Y que cuando yo accedo haciendo doble clic a una de esas unidades de disco, entonces puedo ver su contenido. Ese es uno de los iconos más importantes de el sistema operativo. Otro icono importante es el icono de red. Cuando yo hago clic en el icono de red, este que está aquí, puedo ver el contenido de la red, o sea, todos los equipos que están conectados a la red. En este caso, estoy trabajando dentro del hogar y lo que puedo ver aquí es que tengo el computador que está conectado a la misma red. Como no está configurado en un ambiente de red este equipo compartiendo recursos y equipos, aquí no puedo ver grandes cosas, pero sí puedo darme cuenta que el televisor de la casa está siendo visualizado aquí en en este icono de red del sistema operativo. Otro icono fundamental y de suma importancia para el sistema operativo es el icono de Microsoft Edge, es este que está aquí, que está sustituyendo lo que es el Microsoft Internet Explorer de las versiones anteriores. El Microsoft Edge es el navegador por defecto del sistema operativo Windows. ¿Qué significa esto? Que el sistema operativo Windows trae su propio navegador, el cual permite acceder a Internet sin necesidad de descargar ningún otro tipo de programa. Cuando hago clic en este, inmediatamente se despliega el navegador correspondiente al sistema operativo, que es el Microsoft Edge, y que me permite visualizar el contenido de Internet. Está un poco lento, esperemos que salga, pero estos son elementos básicos del entorno de trabajo del sistema operativo Windows. Aquí estamos viendo ya el navegador que me permite a mí realizar búsquedas en Internet.
Muy bien, minimizo esta ventana aquí y vamos a continuar ahora trabajando con lo que son los elementos básicos de una ventana. Tenemos en una ventana, toda ventana está compuesta de los siguientes elementos. ¿Qué es una ventana? Una ventana es el recuadro y la forma en que se ejecutan cada una de las aplicaciones que nosotros ejecutamos en el sistema operativo, en forma de un recuadro o ventana. Cada ventana contiene elementos comunes, aunque son diferentes. Por ejemplo, esta ventana, que es una ventana de aplicación, está compuesta por la barra de título, que es donde aparece el nombre de la ventana. En este caso vemos que la ventana se llama Red. Luego, la ventana debajo tiene aquí un pequeño menú, que en este caso es de pestañas, pestaña Archivo, pestaña Red, pestaña Vista. Si vemos cuando hacemos clic en una pestaña, se despliega una serie de herramientas. Entonces podríamos decir que dentro de una pestaña tenemos lo que es una barra de herramientas dentro de cada pestaña. Luego de las herramientas que me muestra cada pestaña, podemos ver lo que es la barra de dirección, que es esta barra que está aquí, que me muestra la ruta exacta de donde yo estoy ubicado y el directorio donde está el contenido que se está mostrando aquí debajo. En este caso, estoy en el icono de Red. Podemos ver que en la barra de dirección está Red y este es el contenido de la red. Esa barra de direcciones también está compuesta por estos botones, uno que dice adelante y otro que dice hacia atrás. Para yo ir haciendo clic, voy haciendo clic, por ejemplo, y ella va retrocediendo en las funciones que yo he realizado dentro de la ventana. Si le doy hacia adelante, también va adelantando en las funciones que he ido realizando dentro de la ventana. En la barra de título, aquí también a la derecha muestra lo que son los botones de control. Esos botones son los que permiten minimizar la ventana, maximizarla o restaurarla o cerrar la ventana. Al lado de la barra de direcciones, esta ventana contiene un cuadro de búsqueda. Ese cuadro de búsqueda que tenemos ahí lo podemos utilizar para realizar búsquedas en el computador, búsqueda de archivos que están en el computador pero que yo no recuerdo exactamente en qué lugar están. Vamos a realizar una búsqueda en un momentito. Luego, esa ventana aquí debajo tiene el área de directorios y aquí el área de contenido. Y finalmente, esta ventana contiene aquí una barra que se llama barra de estado. La barra de estado me muestra el estado actual de la ventana y los elementos que esta contiene. Por ejemplo, si fuera una ventana de procesador de palabras, me dijera cuántas páginas tiene el procesador, cuántas palabras contiene, en qué página estoy posicionado, etcétera. Aquí me está mostrando 6 elementos en la ventana y entonces la barra de estado me está mostrando aquí que esa ventana contiene 6 elementos. También aquí a la derecha podemos ver unos botoncitos que me permiten a mí configurar la forma en que se van a visualizar o mostrar los elementos de esta ventana. Por ejemplo, si yo le doy al segundo botoncito que dice que muestra los elementos en miniatura, fíjese cómo se colocan. Si le doy al anterior, mire cómo se colocan y así sucesivamente. Esas son las partes principales que conforman una ventana. Ahora, importante es que tratemos el tema de las unidades de medida en informática. En informática se utilizan una serie de unidades de medida. Vamos a mostrar, por ejemplo, en esta pequeña presentación de manera teórica y rápida, lo que son las unidades de medida de información dentro de lo que es la informática. Podemos decir entonces que las unidades de medida se pueden agrupar de la siguiente manera.
medida de almacenamiento de datos, medida de procesamiento de datos y medida de transmisión de datos a través de un medio físico como el Internet. En cuanto al almacenamiento de datos, podemos decir lo siguiente, que las medidas de almacenamiento son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio hay disponible en un dispositivo o unidad de almacenamiento, que puede ser una memoria, un disco duro, un CD-ROM, etc. La unidad de medida mínima es el bit. El bit, que es la unidad básica de información y representa 0 y 1, y en esta unidad de medida usted no puede almacenar información. Significa, por ejemplo, cerrado, abierto, sí y no, apagado, encendido. Luego pasamos a la siguiente unidad de medida, que es el byte. El byte es una unidad mínima de información en la que sí tú puedes almacenar información y corresponde a un conjunto de 8 bits. Y es el espacio donde usted puede colocar un carácter, una letra, un símbolo o un espacio también, cualquiera. Es un lugar donde usted puede almacenar un espacio. La siguiente unidad de medida es el kilobyte, que es igual a 1024 bytes y corresponde a, por ejemplo, que usted puede almacenar en ese disco duro, en esa memoria, si tiene 1 kilobyte de capacidad, usted puede almacenar en 1024 letras, espacios, símbolos, carácter cualquiera. Luego de esa unidad de medida corresponde lo que es el megabyte. Cuando hablamos de megabyte estamos hablando de 1 millón de espacios aproximadamente. El megabyte representa 1024 kilobytes. Entonces, la siguiente unidad de medida es la del gigabyte, que es de las que más utilizamos en la actualidad. Cuando hablamos de gigabyte estamos hablando de el equivalente a 1000 millones de bytes aproximadamente, y se puede también definir como 1024 megabytes. La siguiente unidad de medida es el terabyte. El terabyte equivale a 1024 gigabytes. Estamos hablando de una gran capacidad de espacio o capacidad de almacenamiento. Esto es en cuanto a las unidades de almacenamiento o capacidades de medición en almacenamiento. Hay otras que son más elevadas, pero ya esas nosotros no las utilizamos comúnmente. Está el pentabyte, el hexabyte, el zettabyte, el yottabyte, etcétera. Son unidades del almacenamiento que ya nosotros no la utilizamos. Luego vamos a ver de forma práctica cómo en el computador tú puedes ver la capacidad de almacenamiento de tus discos duros o de tu disco duro. En cuanto al procesamiento de información, la unidad de medida es el hercio. Entonces, la velocidad de procesamiento de un procesador se mide en megahercios. Un megahercio es igual a 1 millón de hercios. Y vamos a ver entonces cómo se mide de manera práctica, cómo se puede ver la capacidad de procesamiento de tu procesador. Y la velocidad de transmisión de información a través de un medio como el Internet se mide en bit por segundo. Bit por segundo. Podemos ver aquí un ejemplo de kilobit por segundo, abreviado, como se abrevia, kilobit por segundo, que es igual a 1000 bits por segundo, megabit por segundo, que es igual a 1000 kilobits por segundo, a gigabit por segundo, que es igual a 1000 megabits por segundo. Esas son las capacidades de medida de información a través del medida de información
que utiliza la informática. Ahora vamos a ver cómo de manera práctica en el computador tú puedes ver la capacidad de almacenamiento de tu disco duro, porque es importante saberlo de forma práctica. Aquí tengo las unidades de disco. Cuando le doy a equipo, entonces te puedes ver sin necesidad de entrar que tengo un disco local C que tiene 38.4 gigabytes disponibles de 232 gigabytes. O sea, la capacidad son 250 gigas y disponibles tengo 38.4 gigas aquí. Otro ejemplo puede ser, aquí tengo en el disco F, dice que tengo 93.3 gigabytes disponibles de 255 gigabytes de capacidad. Otra forma es, tú haces clic con el botón secundario sobre la unidad de disco y le das a propiedades, y aquí puedes ver con un poquito más de detalle la capacidad que tienes, el espacio disponible y el espacio ocupado. Aquí vemos que tenemos un espacio utilizado de 193 gigas, tenemos un espacio disponible de 38.4 gigas y tenemos una capacidad total, dice aquí, de 232 gigabytes. Bien, aclarar que no vienen discos duros de 232 gigabytes, sino de 250 gigas. Lo que pasa es que hay unos gigas que se quedan reservados y que se van perdiendo a través del tiempo en la medida que vayamos formateando nuestro disco duro. De esta forma podemos ver la capacidad de almacenamiento de un soporte de almacenamiento. Para ver la velocidad de transmisión de información o datos a través del internet, vamos a medir nuestra capacidad de internet. Ingresamos a Google, buscamos un medidor de velocidad, escribimos aquí por ejemplo Claro Test, y vamos a verificar la velocidad de transmisión de información de nuestra conexión. Hacemos clic en inicio para empezar la medición de la información, la medición de la capacidad de transmisión. Inmediatamente ya inicia realizando la medición. Primero siempre la de bajada, capacidad de bajada de datos, y luego continúa midiendo la capacidad de subida de datos. Ya me dio un resultado de capacidad de bajada de 8.5 megabits, si se fija bien, megabits por segundo, 8.5 megabits por segundo. Fijarse bien en el formato, ¿verdad?, de medida, y de subida de 0.9 megabits por segundo, Esto ha sido todo por este tema. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en un próximo tema. Hasta la próxima.